una situación, es decir, de coyuntura, porque no hay otra solución en este momento, no se pueden eliminar los planes sociales. Yo soy enemigo que se eliminen, pero no es un ideal que se perpetúen los planes sociales. Tenemos que ver cómo superamos esa dimensión, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poquito el panorama de lo que sería la pastoral social, ¿ven? La Cáritas, por ejemplo, tiene que dar de comer. Los comedores se ocupa Cáritas. De, por ejemplo, cuestiones educativas, como son centros de apoyo escolar, se ocupa Cáritas. De alguna cooperativa de trabajo, se ocupa Cáritas. Nosotros, Pastoral Social, trabaja frente a todo lo que es la brecha, frente a lo que es la coyuntura. Y tenemos, por un lado, todo lo que es el magisterio argentino, que yo les diría está muy bien expresado en este librito, pero además tenemos el magisterio del Papa. El Papa nos habla de una iglesia en salida, el Papa nos habla de una iglesia que tiene que generar la pastoral del encuentro, el Papa nos habla de una iglesia que tiene que generar la amistad social. Esto sería un poco el panorama positivo de la pastoral social. Ahora bien, la pastoral social tiene también enemigos, porque la Argentina tiene enemigos. Cuando yo era joven, los enemigos de la Argentina estaban fuera de la Argentina. Nosotros podíamos pensar siempre, supónganse, me acuerdo, cuando era joven estaba la idea de la influencia del norte respecto al sur. El sur era pobre, el norte era rico, entonces estaba esa diferencia norte-sur, ¿no es cierto? Es decir, podíamos pensar, me acuerdo que cuando éramos chicos, la defensa de la patria frente a la posibilidad de no resolver los límites con Chile. Chile era un peligro, Brasil era otro peligro. Hoy en día, gracias a Dios, hemos logrado, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque también son logros positivos, no tenemos enemigos externos. La Iglesia no tiene enemigos externos, pero tenemos enemigos internos. ¿Cuáles son los enemigos internos? El narcotráfico, las mafias, todo lo que genera corrupción. Son enemigos que están en el contexto de la vida argentina. Y entonces también nosotros tenemos que ser los que denunciamos y los que promovemos, que evidentemente la Iglesia nunca va a tener una policía para perseguir el narcotráfico, pero sí tenemos que trabajar para que entre toda la población este tema que es tan acuciante, como es el tema de la droga, que está generando tanta miseria en Argentina, desaparezca. Tenemos que unirnos con otras fuerzas, con todos los que estén preocupados por el bien común, para que esos enemigos desaparezcan de la vida argentina, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, la pastoral social tiene una acción positiva, que es toda la promoción del bien común, del diálogo, todo lo que dijimos antes, y también tiene como misión enfrentar a estos enemigos que están dentro de nosotros y que producen tanto daño a la Argentina, ¿no es cierto? Fíjense, la Iglesia incluso ha hecho todo un mea culpa de los problemas internos que nosotros hemos tenido. Somos de las pocas instituciones que hemos pedido perdón por todo el tema de los abusos sexuales, es decir, es un tema público, pero la Iglesia lo ha perseguido, el Papa en esto ha sido inflexible, ¿no es cierto? Estamos queriendo purificar, la Iglesia está viviendo un tiempo de purificación muy fuerte también, y quiere empezar dando ejemplo, arrepintiéndose de los males que están dentro de la Iglesia y pidiendo perdón. Pero eso tiene que fortalecernos a todos nosotros para decir, bueno, preocupémonos también por los enemigos que están corrompiendo a nuestra juventud, ¿no es cierto? Bueno, este sería un poquito el panorama general, y ahora me parece que sería el momento de algunas preguntas. Yo puedo hablar, pido perdón por el atrevimiento inicial, pero bajando al pueblo, primero gracias, porque aprendí mucho y me sirvió mucho lo que dijo, y bajándolo a la realidad de mi ciudad,
hay, no sé si un eje más o una parte más de todos los ejes que dijo, que estamos viviendo mucho, yo lo vivo como catequista y como abogada, que es, no sé si el crecimiento de los hechos, pero un enorme crecimiento de la violencia en general. No tanto vivimos en los pueblos, creo que nuestra realidad no es tan directa a la inseguridad, sino a la violencia social y familiar. El incremento de las causas de violencia familiar, por lo menos en Bragado, es exponencial, es tremendo. Y por más que el juzgado de paz trata y servicio local y los abogados colaboramos, me parece que no alcanzan los hogares de tránsito, no alcanzan los apoyos a los hogares de menores, y hace falta introducir a la iglesia en esos ámbitos, en esos lugares donde los niños son abusados desde chiquitos de diferentes maneras, y apoyar también a los actores civiles que están trabajando en eso. La violencia es terrible, no solo, bueno, la violencia familiar, que creo que lo que pasa es que a mí se está denunciando más, sino también la violencia en la calle, que en los pueblos jamás había una discusión por un choque de auto, por una pasada en rojo, que no sé, cosas pequeñas hoy en día se discuten en todos lados. Y lo otro que quería decir es que me parece que el diálogo mismo ya es un gran avance, y eso lo vimos con la lucha por el aborto. Bueno, en contra, no nosotros en contra, pero en ese momento vimos que ya no más el diálogo, aunque no lleguemos a consensos totales, el poder sentarnos y decirnos que no somos enemigos, y que podemos tener opiniones diversas, y hablarnos, y que estamos preocupados por los mismos temas, pero vemos soluciones diferentes, fue una experiencia buenísima. Y personalmente logré hacerme amiga de las chicas de la izquierda que al principio me querían tirar con cosas y nos agredían y que me gritaron y me abucharon cuando hablaba. Terminamos siendo amigas y les dije, ay, libertad, no, yo puedo opinar distinto. Y tuvimos una charla que resultó buena, y fueron buenos los debates en las escuelas y en las instituciones intermedias. Digamos, todo lo que fue debate y que participaban las dos corrientes, digamos, fue bueno el diálogo, aunque a veces no se llegara a un acuerdo, pero ya el estar dialogando en debates fue importante. Y sobre el fortalecimiento de la democracia, nosotros estamos buscando en Bragado entrar a hablar de la democracia a las escuelas. No encontramos la manera institucional, cómo representarnos. Yo lo estoy buscando a través del colegio, pero los chicos no saben qué es la democracia. No saben hasta dónde llega la democracia en nuestra vida diaria. Y cuando yo tengo formación jesuítica, de la Universidad Jesuítica, pero cuando yo les explico que el poder viene de Dios al pueblo y que el pueblo es el que decide, el que tiene que ejercer y controlar, los chicos se quedan mudos porque todo eso nunca lo ven. En lo largo de toda la escuela, primaria y secundaria, no ven de dónde viene el poder, de dónde viene la democracia. Aunque hay gente que no crea que viene de Dios, pero que el poder está en el pueblo. Yo les explico la teoría de Francisco Suárez, cómo viene, cómo influye y les encanta y aprenden un montón. Y a lo mejor quizás eso, si avanzamos en el diálogo con los jóvenes, en explicarles qué es la democracia y cómo influye en nuestra vida, y cómo si nos quitan la libertad, nos quitan todo, sería bueno que tengan ese conocimiento, sería bueno avanzar en ese diálogo. Muy bien. Dale. Una consulta, o una pregunta o una opinión, monseñor. Cuando nosotros hablamos en los términos que usted acaba de exponer, creo que no podemos dejar de observar también que dentro de las situaciones, el país es un gran sistema donde hay diversas individualidades y también diversos intereses. Cuando uno observa esos intereses, no podemos dejar de pensar que también hay ciertas estrategias de ejecución de esos intereses que fundamentalmente hoy se podría evaluar que contribuyen a una serie de desequilibrios que presenta la realidad ante la cual hoy estamos. Entonces, yo entiendo cuál es la posición de la Iglesia, yo soy católico, pero me parece que muchas veces tendríamos que también estar hablando de algún tipo de estrategia por parte, esto ya es una estrategia, esta reunión ya es una estrategia, pero
me da miedo a veces ver que las estrategias con las que juegan aquellos que producen estos desequilibrios son realmente muy poderosas y muy eficientes. O sea, en términos de eficiencia se ha llegado a este estado de situación que es grave y que me parece que no es casual, que uno le puede encontrar explicaciones desde diversos ángulos que no es probablemente el momento de ponernos a analizar porque sería muy grande. Pero me parece que tenemos que evaluar también la situación en términos de estrategia, que vuelvo a repetir, tal vez esta sea el primer paso de una gran estrategia, pero me parece que hay que hacerlo de una manera también en busca de una eficiencia grande en la puesta en marcha de esa eficiencia, de esa estrategia, perdón. En esos términos, ¿qué es lo que nos propone la pastoral para trabajar? Porque esto hace media hora más o menos que comenzó la reunión, pero sería interesante también saber en qué términos nosotros vamos a ponernos a trabajar frente a una situación que es descomunalmente grande en cuanto a desequilibrios y en cuanto a distintos factores, ¿no es cierto? No sé si soy claro con la pregunta que estoy haciendo, o sea, es muy amplio toda la situación, pero me parece que también tenemos que tener un nivel de abordaje multidisciplinario, porque el problema es multidisciplinario. Vayan interviniendo y después yo voy contestando. Bien. No, por ahí, como decía Carla, por ahí agregar, nosotros dijimos, bueno, la alimentación, la salud, el trabajo y la educación, y por ahí nosotros venimos allá al lado de Saliqueló, y eso es una cosa que creo que es medio en común entre todos, es el tema del medio ambiente, que me parece que estamos todos cruzados por esta problemática, donde nosotros, los seres humanos, somos parte de ese medio ambiente. Yo particularmente soy veterinario, productor también. Estamos muy preocupados por el tema de la forma que nos están llevando a producir o nos han llevado a producir, lo que estamos haciendo sobre la tierra, lo que estamos haciendo sobre el agua. La semana pasada participamos en una actividad de agroecología que se hizo en Guaminí, donde la UBA ya determinó para investigadores que hay glifosato en el agua de lluvia, y como eso podemos pasar a la producción lechera, a la producción ganadera porcina y eso. Entonces, por ahí incorporar el eje del medio ambiente también porque creo que, no sé si en otros distritos esto está en agenda, después tenemos dentro de los pueblos los depósitos de agroquímicos, en los distritos como el nuestro, por ejemplo, el tema de los límites de la fumigación. Y creo que sería importantísimo trabajarlo de la pastoral porque para no enfrentarlo, sino abordarlo al tema, porque lo que muchas veces uno ve es que se va contra los que están haciendo eso sin presentársele una propuesta concreta, decirle, mira, en vez de combatir esta maleza de esta manera, lo podemos hacer así y generar una propuesta concreta. Y pensando, en la alimentación también por el tipo de alimento. No sabemos que hoy estamos comiendo alimentos que tenemos más preguntas que respuestas acerca de cómo nos alimentamos. Así que una propuesta sería incorporar, si se pudiera, el eje del medio ambiente. Sí. Yo, como voy a dar una expresión más o menos como movimiento, ayer participamos de una reunión de los secretarios generales de la provincia de Buenos Aires, en la cual coincido con el señor que tenemos una problemática muy grande en Argentina, en la cual el gobierno anterior fracasa por las ambiciones personales, por los robos que han hecho la gente y por la esperanza de la gente. Yo entiendo, este es un tema realmente muy importante, monseñor, que esté usted, y muy importante el obispo, en la cual acá tenemos, sinceramente, lo está pasando algo muy grave en el país, que sin ninguna duda el monseñor dijo que es el 40% que ya no cree en la democracia. Y yo particularmente, como secretario general de un gremio muy importante del movimiento obrero argentino, le digo que es así. Ya la gente no quiere votar más. El fracaso tan grande que se ha hecho de la política hacia la gente
es muy grave y sinceramente está pasando esto. Yo particularmente no coincidía con el gobierno anterior, que fue una de las grietas que hemos tenido, pero tampoco coincido con este gobierno que la sigue profundizando esa grieta, en la cual miran por el problema de ellos, de lo que más tienen, y se han olvidado muy grande de los que sufren abajo, en la cual hambre, miseria, poco estudio, no hay trabajo, sinceramente hoy no hay trabajo, no hay educación, no hay nada en el país. Por eso que a mí me alarmó que me dijera el monseñor que había un 40% que no creemos. No estamos creyendo en nadie en la política porque ha sido prácticamente estos años un fracaso total. Y yo no hablo defendiendo al otro gobierno, que quizás fui uno de los más críticos que se hizo, pero sinceramente el gobierno de hoy no hace nada para buscar lo que precisa este país. Este país precisa esto, lo que estamos acá, una unidad nacional, que empujemos el carro todos, no sacrificando a los más pobres, porque este gobierno lo que está haciendo cada día más pobres, menos posibilidad de a esa generación que con el empleo lo hacíamos en nuestra casita, de a poquito, con la ayuda de la familia, del padre, y lo hemos olvidado de eso. Ha dejado esa brecha, esas inesperanzas. Y me hablaban de seguridad, que tiene razón. Pero ¿qué seguridad vamos a tener en un país que no tiene garantía la clase media para abajo, que la está destruyendo la clase media, este gobierno? Eso es lo que yo también, es parte fundamental, que empecemos a hablar de una unidad nacional, una unidad donde la gente lo vuelva a creer. No lo cree, no cree en la democracia porque ustedes ven lo que es este país. Todos los días, nosotros hemos perdido 40.000 afiliados a nuestro gremio, que andan deambulando. ¿Qué educación me hablan cuando ese padre no tiene para comer, no tiene trabajo? ¿Qué educación le va a dar en la mesa? Que nosotros lo vivimos nosotros este tema, porque nuestros padres eran pobres, pero tenían algo fundamental. Cuando los sentábamos en una mesa había un pedazo de pan y había un pedazo para hacer la unidad. Hoy no. Hoy los padres no tienen la posibilidad de educar a sus hijos y está pasando todo esto. El grave problema que tenemos hoy en el país. Quizás fue un poco largo, pero pienso que fundamentalmente pasa por eso. Muchas gracias, Francisco. No, Francisco también. Sí, bueno, la verdad que un gusto estar ante la presencia de una persona que hizo tanto en su momento por la Unidad Nacional como usted, monseñor, y también por la importancia que tiene generar estos espacios de diálogo. Yo quería plantearme un poco, el señor había hecho puntapié inicial en que obviamente todos coincidimos, creo, en la situación crítica en la que está el país, pero que también hay que hacer una visión macro. Me parece que lo que planteaba de que el 40% no cree en la democracia, hay una encuesta también dando vueltas que de latinoamericanos, el 7 de cada 10 no creen en la democracia. Y no solo pasa esto en Latinoamérica, sino en el primer mundo. O sea, creo que hay que tener una visión de problemas que se están globalizando, que exceden a veces la frontera de las respuestas que pueda dar el Estado, y también tener una nueva perspectiva, por ahí innovar en algunas respuestas, porque el mundo va a ser muy distinto en poco tiempo. Hay una encuesta del Banco Mundial que habla de que la Argentina es el primer país en empleos que van a ser reemplazados por la tecnología. Entonces también frente a la situación de que tenemos un 30 o más de pobres, tener la situación de que casi todos nuestros empleos van a ser probablemente reemplazados en 10 o 20 años, es preocupante.